Bendecido sea su nombre, glorificado sea su nombre. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder llegar con acciones de gracias. Qué bueno es reconocer que nuestro pronto auxilio solo viene de Él. Qué bueno es saber que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre está dispuesto a oírnos, siempre está dispuesto a bendecirnos, siempre está dispuesto a acompañarnos y que nos mira con ese amor especial. Gracias porque fue a la cruz del Calvario y allí llevó todos nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras cargas. Allí llevó todo nuestro sufrimiento. Allí llevó todo lo oscuro de nuestras vidas y nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Nos escogió para servirles, nos escogió para honrarle y nos tiene preparado morada especial. Gracias al Señor maravilloso que entregó su vida por ti y por mí. A Él le damos gloria y honor, a Él le damos todo el tributo y nos rendimos ante Él con un corazón sensible, porque sabemos que sin Él nada de lo que hoy somos pudiéramos ser. Gloria sea su nombre por siempre. Hoy les pido a mi Dios que sea quien dirija la oportunidad de llevar su palabra, que Él, a través de la fuerza de su Espíritu, prepare nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser para que esa palabra viva y eficaz quede en lo más profundo y pueda hacer en nosotros la transformación que Él quiere. Nos escondemos detrás de la cruz de Él. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón y la meditación de mis hermanos sean gratas delante de ti. Te pido, oh Dios, que te manifiestes de una manera especial. Te pido, oh Dios, que tu palabra hoy sea penetrando en nuestras almas y que nos pueda, Señor, transformar. Gracias, Señor, por el sacrificio en cruz que hiciste por cada uno de nosotros, por la humanidad entera. Gracias, Señor, porque solo en ti tenemos redención de pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el que nos ayuda a seguir adelante. Gracias porque no estamos huérfanos, Señor, porque tú ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, pero enviaste al Consolador. Y hoy, Señor, ese Consolador se mueve con poder en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra leída y la que hemos de leer ahora va a ser guiada por ti. Ante ti nos rendimos una vez más, reconociendo que tú eres nuestro Señor, merecedor de toda honra y de toda gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hay una porción de la palabra que me gustaría también leer, que la encontramos allí en Primera de Pedro, del verso 5, capítulo 5, desde los versos 6 al 11. Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La porción anterior leída en Primera de Pedro 4:12 y el verso 14, y esta que yo le acabo de compartir en este momento, nos va a servir de base para lo que vamos a estar conversando durante estos pocos minutos. Le he colocado por título a este compartir de palabra: el sufrimiento será historia, pero el gozo será eterno. Usted escoge qué porción de este título se queda. Se lo repito: el sufrimiento será historia, pero el gozo será eterno.
Pedro, aquel llamado Simón, que Jesús le cambió el nombre y le dijo Pedro, ese que formaba parte de uno de los 12, ese que era un discípulo del maestro, el que fue creciendo junto a él, ese que escogió Jesús siendo pescador, era un hombre de camino, un hombre de pueblo, un hombre sencillo. Pedro, te vas a llamar porque vas a ser fundamento para lo que yo voy a establecer una vez que yo ascienda. Llegó a ser un líder principal, un líder ejemplar, un líder significativo de la iglesia primitiva. Pedro, impulsivo, pero apasionado. Pedro reconoció a Jesús, pero Pedro también lo negó 3 veces. Pero llegó y se colocó a cuenta con el maestro, reconociendo que aquella negación había sido por miedo, porque el miedo en los seres humanos es libre. Tras el Pentecostés, convertido y convencido, Pedro predicó en Jerusalén, porque allí en ese lugar Jesús le dio orden a sus discípulos que no se moviera, porque allí iba a descender nada menos y nada más aquella promesa heroica, significativa, sin igual que el maestro le había dejado a sus discípulos. Quédense allí en Jerusalén, porque allí yo les voy a enviar al Consolador, al que va a caminar con ustedes y al que camina hoy con nosotros. Pedro no solamente estuvo por Jerusalén, sino cuenta la palabra que fue por otras regiones y escribió sus cartas. Y tenía un secretario que lo ayudaba. Dice que esta palabra de primera y segunda de Pedro fue guiada por un secretario, Silvino se llamaba. Resulta ser que en esas comunidades que ya estaban establecidas, como lo dije anteriormente, eran aquellas que tenían por nombre Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como decir algo así, Guarena, Guatire, muy cercanas una de la otra, pero eran zonas clave en el Asia Menor, donde el Evangelio de Cristo empezaba a oírse con más fuerza porque las verdades ya estaban entre ellos, ya se oía, pero no solamente allí se quedaba en el oído, sino que se podían ver lo grande y maravilloso que eran todas las obras especiales que hacía Jesús. Resulta ser que Pedro sabía que esos hermanos, que esos primeros cristianos la estaban pasando mal. Sufrían en la fe porque el imperio romano los estaba persiguiendo. Dicen que estas cartas se escribieron por allá, por el año 62 y 64 antes de Cristo. ¿Es así? No, después de Cristo, porque estas cartas fueron escritas una vez que Jesús dejó de caminar con ellos. Cuán importante es saber de dónde se escribe la palabra, cuál es el significado que tiene cada una de ellas para poder entender el Evangelio. Los primeros cristianos fueron vituperados, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron ultrajados y Pedro lo sabía. Él quería alentar a esos hermanos para que la fe no mermara, para que la fe no cayera, para que ellos no claudicaran, sino más bien se repotenciaran y entre unos y otros pudieran avivar la fe en Jesús. Y comienza a escribir esta pequeña porción de la palabra y les llama amados. Usa el término amado. Nos estamos refiriendo en Primera de Pedro 4, el verso 12. Él le dice, amados, qué palabra tan bonita. Cuando a ti te dicen amada, cuando a ti te dicen amado, wow, ves y puedes sentir que te están valorando. Y eso fue lo que hizo Pedro con sus hermanos. Les quiso poner de entrada, captarle la atención con una palabra especial. Una palabra que estaba llena de un término en el amor. Una palabra de cariño, una palabra de ternura espiritual. Gozan del amor de Dios. Prácticamente les quiso decir eso. Y sigue el texto y les decía, no os sorprendáis
del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No es cosa extraña. Dios nos ama efectivamente y el Señor a quien ama disciplina. Las grandes pruebas revelan cuánto necesitamos del Señor. Alinearse a los principios divinos suelen provocar fricción y hostilidad. Cuando creemos en Cristo, pareciera que es como todo lo contrario. Empiezan algunas persecuciones, empiezan algunas señalaciones, empezamos a escuchar palabras hostiles, palabras que nos desencajan. Porque bueno, resulta ser que el mundo mantiene sus estándares, sus valores, que son divergentes, son opuestos a lo que el reino celestial significa. Dios envía el fuego de prueba para un propósito, lo permite para un propósito especial, para que haya purificación en la fe del cristiano, para que cada uno de nosotros podamos tener una determinación en quién hemos creído. La prueba de fuego o prueba del fuego era un tipo de juicio de Dios practicado en la antigüedad o la Edad Media. Se empleaba el fuego para confirmar o negar una acusación. Pedro exhorta a los feligreses a no sorprenderse, porque es un proceso de purificación. El fuego, así como el fuego purifica metales para dejarlo puro y valioso, un ejemplo, tenemos el oro. El oro tiene que ir ante esa refinería a ser bien trabajado, porque ni siquiera cuando lo extraen de allí, de las minas, es de color amarillo. No, lo trabajan con gran cantidad, alturas, altas temperaturas, para que él vaya limpiándose y van retirando los otros metales que no son significativos o de menos valor para poder obtener ese brillo y ese color que nosotros usualmente conocemos o identificamos. Entonces, así como ese proceso, quiero hoy reflejarle o quiero hoy semejar. Es lo que nos pasa como cuando nosotros decidimos estar en Cristo. Dios permite, Dios abre la oportunidad de que nosotros seamos refinados para Él a través de las diferentes pruebas que podemos pasar. Eso nos permite también tener una madurez espiritual, nos permite llevar o conllevar ese sufrimiento de otra manera. El sufrimiento por la causa de Cristo no es una anomalía. Es un medio de preparación para la gloria eterna. Jesús en una oportunidad les dijo a sus discípulos, imagínense, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. ¿Cuánto no pasó Jesús para poder librarte a ti y a mí? Mucho, 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 dice la palabra de Dios, que fue molido. Y ya sabemos todo el sufrimiento que llevó en la cruz del Calvario. Si a Él, siendo el Cristo, el Hijo de Dios, el apartado, el que no pecó, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? El sufrimiento es una realidad en el mundo, en la vida del cristiano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la diferencia. El diablo anda como león rugiente. Anda como león rugiente buscando una presa fácil. Y quizás a veces la presa fácil eres tú o soy yo. Y él solamente vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero ya sabemos que debemos confiar en nuestro protector, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, que fue a la cruz del Calvario y allí aniquiló el mal, la oscuridad. No tiene poder, el poder grande lo tiene nuestro Dios, porque venció la muerte con su poder. Venció la muerte con su poder y al tercer día resucitó y reina y viene a buscarte a ti y a mí. A veces en nuestro caminar nos cuestionan, nos ofenden, nos señalan. Nos viene la enfermedad, la crisis toca la puerta, la crisis económica, la confusión,
¿Para qué? Para que esa fe sea sometida y realmente nosotros podamos salir a flote con lo que hemos aprendido o con lo que creemos realmente en todo ese poder que tiene Cristo Jesús. Para ver si nosotros realmente seguimos confiando en Dios. Pablo le decía a Timoteo, uno de sus discípulos, todo lo que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que fueron perseguidos. Muchos fueron ultrajados, hasta la muerte llegaron. Uno de ellos tenemos a Esteban, lo nombraba Argenis al inicio hoy del servicio. Esteban es reconocido como el primer mártir porque él creyó en Jesús. Él fue apartado, fue seleccionado por los discípulos porque la palabra de Dios iba creciendo entre los primeros cristianos y había necesidades de que hubiesen atención entre las viudas y los huérfanos, y ellos, los apóstoles, andaban predicando la palabra de Dios, y entonces se dieron cuenta de esa necesidad y dijeron, vayan, busquen a 7 hombres, pero no eran cualquier hombre, eran hombres, mira, hombres que tenían el Espíritu Santo. No eran cualquier hombre esos diáconos, esos 7 primeros diáconos escogidos. Eran hombres que tenían el Espíritu Santo. Eran hombres que tenían sabiduría y que tenían ese corazón dispuesto a servir. Escogen a Esteban, y Esteban, mira, con ese poder que da el Espíritu Santo de Dios, iba por el camino orando, iba haciendo lo que el maestro encomendó, iba liberando, iba llevando la palabra de salvación, y resulta ser que los del Sanedrín se dieron cuenta que pasaba algo, que el cristianismo iba surgiendo con un poder extraordinario, y inmediatamente lo llaman y él va, pero él no va cabizbajo, él va confiado con lo que él ya sabía, con lo que él había creído, con una fe intacta a pesar de que lo estaban. Imagínense que a Esteban le montaron como una calumnia inmensa porque dijeron que él estaba hablando mal de Moisés y hablaba mal de Dios. Esa fue una de las calumnias que le dijeron a él. Cuando lo llaman ante el Sanedrín, él empieza precisamente a hacer un recorrido de todo lo que Dios hizo con Moisés, de todo lo que Dios hizo durante ese pueblo de Israel caminaba, y habló de José. Bueno, le dio una clase especial donde enaltecía el poder de Dios, pero igual los del Sanedrín no creyeron en lo que él decía y dieron la orden que lo maltrataran, que lo ultrajaran, y comenzaron, dice la palabra, que lo arrastraron, lo apedrearon y lo llevaron a la muerte, lo desvivieron. Pero antes de eso pasó algo extraordinario que hoy Argenis también recordaba. Él vio a Jesús a la diestra de Dios Padre. Mientras era aporreado, maltratado, ultrajado, sus ojos se abrieron y él vio a dónde él iba, nada menos ni nada más que a la gloria del Padre. Muchas veces tú y yo pasamos por situaciones duras donde decimos, ¿hasta cuándo estoy por este caminito? Gris, oscuro, negro, como le quieras colocar. Tanto sufrir, tanta necesidad, tanto dolor, cómo me maltratan, cómo me señalan, las palabras duras que me dicen. Pero hermano, no te desanimes, porque la recompensa la da nuestro Dios. Y es una recompensa que nadie te la va a quitar. Quizás la vida la vas a perder. Quizás tú vas a ir en un momento determinado, si el Padre así lo decide, de que vuelvas ante Él defendiendo su palabra, defendiendo su poder con gallardía, sin que esa fe caiga. Hoy recordamos con honor a ese hombre llamado Esteban, a ese hombre valiente, a ese hombre que no claudicó en la fe, sino por el contrario, levantó su voz ante los sabios, ante la autoridad mundana, levantó su voz. Y no solamente allí, pidió perdón. Le dijo al Padre, perdónalos. ¿Y ustedes creen que hizo el Padre? Lo hizo, lo perdonó. Muy similar a lo que pasó con Jesús en la cruz, cuando fue allí totalmente, pensaban ellos que estaba derribado el Cristo de la gloria.
Y Jesús oró por ellos y le dijo, Padre, no tomes en cuenta ninguno de sus pecados. No los tomes. Y ustedes creen que Dios hizo lo que tenía que hacer. Porque son peticiones desde el alma, peticiones desde el corazón, peticiones con convicción, peticiones que son reales, que no son peticiones sin sentidos, sin fundamento. Vemos que todo conlleva en el sufrimiento a purificar el carácter que nosotros tenemos, un carácter que Dios quiere que se parezca al de Él. Y al fin de cuentas nos recibirá con alabanza y gloria cuando Cristo se manifieste. Para que gocéis con gran gozo y alegría, dice el texto. Regocíjate en medio del sufrimiento. Bienaventurados, el Espíritu de Dios reposa en ustedes. Los romanos lo blasfemaron, pero por vosotros es glorificado. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ti, de mí, es el reino de los cielos. Qué regalo tenemos, hermano, nada menos y nada más que el reino de los cielos. Encomienda al Señor tu camino, todo lo que vayas a hacer, y Él te va a guiar. Mantén una confianza inquebrantable en las promesas divinas. Dice el texto que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, reconociendo su poder, así como es el creador del cielo, de la tierra, de las aves, todos los animales, de todo lo que está en el mundo, y también es el creador tuyo y mío. Su mano poderosa nos sostiene, su mano poderosa nos cobija, su mano poderosa está allí lista para ayudarnos y socorrernos. Posiciónate para recibir su gracia. Echa, suelta, tira, saca, despójate, arroja todo lo que no sea del Señor. Dice específicamente allí la ansiedad. Vaya palabra que se está llevando muchas personas. En unos pocos días nosotros conocemos de 2 personas cercanas que se han desvivido. Y ha sido esa señora ansiedad que les ha tocado. ¿Cuántas personas tienen que cabalgar con ella? Quizás tú eres una de ellas. Quizás tú estás pasando por allí. Pero hoy hay palabra del Señor para ti. Yo recuerdo en una oportunidad, usted sabe lo que le duele a una madre. A veces no le duele mucho las enfermedades por donde transitas, pero cuando te tocan un hijo, eso duele y profundo. Hace unos meses atrás, un agosto, recuerdo que mi hija entra en casa y se desploma delante de mí y me dice, mamá, ya no aguanto más. No sé qué es lo que tengo. No sé qué es lo que me pasa. Hermanos, la ansiedad la había alcanzado. Y recuerdo que al verla allí, postrada ante mí, la tomé y le dije, levántate, levántate con el auxilio de Cristo, porque Él tiene poder. Y eso será, hija, en el nombre de Jesús, porque Él se llevó toda nuestra aflicción en la cruz del Calvario. Y recuerdo que le dije, hija, oremos juntas, ayunemos juntas, y el Señor te va a dar la victoria. Pasó el día 1, pasó el día 2, y al tercer día vimos su gloria. El Señor la levantó, hermano, y la levantó con poder y gloria de donde el diablo la quería tener. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo sé que la ansiedad
es tremenda cuando toca la puerta de algún ser humano. En mi casa entró, pero en mi casa salió, porque allí está el poder de Dios. Y donde está el poder de Dios, el mal se va y no regresa, porque nos anclamos con Él y en Él para que se lleve todo lo que no nos pertenece. Yo alabo la gloria de Dios por mi hija, porque desde ese día hubo transformación en ella. Desde ese día Dios siguió caminando con ella con una manera especial. Cuando nosotros decidimos que nosotros y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, nuestros hermanos sirven al Señor, así es, hermanos, porque hay promesa y las promesas del Señor siempre se cumplen. Aquí Pedro nos dice que esa ansiedad que podamos tener en nuestras vidas la tenemos que soltar, la tenemos que echar. Yo te invito a que saques de ti todo lo que no sea del Señor en el nombre de Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No estamos solos. Él perdió la batalla. No, Él la ganó en la cruz del Calvario. Nada de lo que estés pasando va a poder contigo, porque el poderoso de Israel, el santo, el sublime, el eterno, el grande, va a pelear por ti. Yo alabo el nombre del Señor y le doy honra y gloria por lo que ha hecho en mí, porque no me puedo quedar callada, porque lo hace precisamente para que mi voz se oiga y otros puedan oír y ver que Él tiene poder. Hoy mi hija me acompaña y sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y ella es testigo caminante de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo le entrego a mi Señor todo lo que tenemos, hermano. Toda esa carga que tú tienes, hoy yo en el nombre de Jesús la entrego ante el trono de gracia. Porque debe liberar nuestras vidas, porque necesitamos que toda cautividad se vaya de nuestro ser. Necesitamos que toda ansiedad se vaya de nuestros corazones y de nuestras almas. Que nuestras mentes estén libres, hermano. Que nuestras mentes estén con pensamientos de Cristo. Y después de eso, hermano, tocó seguir caminando con el Señor, tocó seguir oyendo palabras, tocó seguir orando y ayunando, porque no es solamente el Señor me libertó y quedarme allí, sino tocó seguir día a día buscando del Señor con denuedo, porque en Él está la respuesta, en Él está la verdad, en Él está la transformación, en Él está el cambio, es su palabra que se hace viva. Cristo Jesús es el heroico, Cristo Jesús es el grande, Cristo Jesús es nuestro Señor. Mantén la confianza, mi hermano y mi hermana. No te quiebres, porque tu derecho de tu vida te la tiene el Señor sostenido. Toda la deuda Él la pagó, no le debemos nada. Él pagó toda la deuda en la cruz del Calvario. Gloria sea su nombre. Y Pedro nos dice, alerta, sobrio. Y aquí nos compara en la palabra con una mente clara, libre de influencia, libre de sustancias intoxicables, sin anestesia y sin alteración. Nuestras mentes deben estar con un juicio cabal, para no ser presa fácil. ¿De quién? Del que anda merodeando, del que anda buscando pero no va a encontrar. Cada día trae su propio afán. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios es la que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Refúgiate en su palabra. Mantén una comunicación diaria con Él. Respira ahorita. Así como respiras, así de cerca Él está junto a ti. Así de cerca está su Espíritu Santo. Ahí está tu pronto auxilio. Medita en su palabra. Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, le decía Pablo a los Corintios. No eres el único con aflicción.
No eres el único con tribulación y con problemas. Hay muchos hermanos en el mundo igual o peor que tú. Hermanos, es una temporada, es un momento. Él nos perfecciona, Él nos afirma, Él nos fortalece. Él establece su gloria y reino para la eternidad. Oye, tienes una ciudadanía celestial. Eres ciudadano del cielo. Esta ciudadanía supera cualquier aflicción terrenal. Cambia tu perspectiva ante el sufrimiento. Cuando el sufrimiento toque la puerta, porque no estamos libres de ello. Esta mañana en la escuela dominical fue un preámbulo. Toca la puerta. Ya tú estás preparado cuando llegue, pero tienes que prepararte con la ayuda del Señor. Tienes que prepararte para cuando el día malo llegue. Tienes que estar preparado. La misericordia de Dios nos seguirá todos los días. Todos los días su misericordia está abierta para ti y para mí. Hermano, toma tu cruz y sigue al Señor. Sigue al Maestro, al guía, al que mejor lo sabe hacer. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el premio grande que nos espera, que nadie nos lo va a quitar porque ya lo tenemos, es nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y les recuerdo, mis hermanos, Pablo también le decía que podemos andar atribulados, pero no angustiados. Podemos andar en apuro, mas no desamparado. Podemos andar perseguido, mas no desamparado. Derribado, mas no destruido. Si tú estás en alguno de esos, apréndete esa palabra, porque hay poder de Dios en ti. Predica lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Ay, porque me va bien, porque llevo con gozo esta tribulación, porque el Señor me salva, me sana, me cuida, me liberta, me llena de su amor, de su libertad. Pero no te quedes con eso, compártelo, porque hay muchas personas que se están muriendo sin Cristo. Hay muchas personas que están decidiendo terminar con su vida porque no han tenido el mensaje esperanzador. Abre tu boca y sé testigo caminante fiel de Jesús, como lo fue Pedro. No cierre tu boca como lo fue Esteban, como lo fue Pablo, como lo han sido todas las personas de este mundo que predican y hablan con de nuevo la palabra de salvación. Hoy yo te invito, en el nombre de Jesús, a soltar lo que te pesa. Agarrar esa cruz de Cristo para llegar a buscar otras personas puedan acercarse a esa paz eterna que solamente la puede dar el Señor. Y termino con el título: El sufrimiento es historia. Y la otra parte decía: el gozo es eterno. Pedro termina sus palabras a estos hermanos que sufrían y le decían: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Y hoy nosotros le decimos al Señor: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Que sea el Dios Trino que nos bendiga y nos ayude a seguir caminando por este camino que Él nos ha encomendado. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra leída, por tu palabra explicada, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gloria a tu nombre, Señor. Alabanzas a ti que vives y reinas por siempre, Señor. En este momento, Señor, una vez escuchado esta palabra tan hermosa, Señor, que aviva nuestra fe, Señor, que le da sentido a nuestra vida, Señor, que nos acompañe en este caminar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que tú libertes nuestras vidas, Señor, que tú te lleves todo peso, toda tristeza,
Toda dolor, Señor, toda enfermedad, Señor, toda cautividad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú veas cada corazón aquí, Señor, presente. Que tú veas cada corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de los amigos, Señor, de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, Señor. Porque a veces decimos que el problema es el adulto, Señor, pero los niños también tienen su carga, Señor. Los niños también tienen ansiedades, Señor. Hoy ponemos los niños delante de ti, Señor. Hoy ponemos cada joven, Señor, delante de ti, Señor. Hoy ponemos a cada mamá, cada papá, Señor, que lucha día a día por llevar su familia adelante, Señor. Hoy ponemos cada trabajador, Señor, de esta iglesia, cada feligrés, Señor, cada anciano gobernante, Señor, en tus manos, cada presbítero, Señor, en tus manos, cada líder, Señor, cada diácono, Señor. Ponemos en tus manos a los pastores, Señor. Ponemos en tus manos a quien entra por esa puerta, Señor, a buscar de ti, Señor. Sálvanos, Señor. Óyenos, Señor. Rescátanos, Señor. Libra nuestras cargas, Señor, porque solo en ti podemos ser libres, Señor. Danos paz, Señor. Danos de tu paz, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, sopla en este lugar de tu presencia, Señor. Sopla en medio de nosotros, Señor. Hoy nos doblamos ante ti, Señor, porque solo en ti podemos tener liberación, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Señor, más y más, con aceite fresco, Señor. Desciende sobre nosotros, Señor. Desde la cabeza hasta los pies, Señor, con tu poder, Señor. Y permite, Padre, que seamos testigos firmes y fieles, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que recibe el honor y la gloria, Señor. Tú eres el que recibe todo el honor, Señor, porque eres el grande, el majestuoso, el sin igual, y eres nuestro Dios, Señor. Gracias por cada visita que hoy entró en este lugar, Señor. Tú sabes lo que necesitan, Señor. Sopla sobre ellos, sobre tu Espíritu Santo, Señor, y llénalos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, y te bendecimos. Recibe todo el honor, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.